La línea política es distinta y tiene más que ver con las utopías que con la tecnología o la tecnocracia, digamos. Y la causa Cuaderno es un gran reflejo de eso. Fíjense que la causa Cuaderno se inicia el 1 de agosto del año 2018, en sintonía con el calendario electoral, como marca siempre Cristina. En ese momento estaba el escándalo de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Adelantaron el surgimiento de la causa Cuadernos para tapar ese escándalo. Fue un año de gran persecución. 6 meses después de la reforma previsional de Macri, de las 14 toneladas de piedras, de ese día de calor que fue un gaseador la Plaza Congreso, la represión fue feroz. Reforma previsional que la Corte hace 2 días declaró constitucional, haciéndole un guiño al Fondo Monetario Internacional, que es el que pide estos ajustes estructurales. Digo, para ver que todo tiene que ver con todo, porque hay muchos y muchas especialistas, pero faltan miradas genéricas y sistémicas ahora. Entonces, esa causa también fue preparada por la ley del arrepentido que se sancionó en el año 2016 para que puedan declarar los empresarios y los políticos arrepentidos y hacer este engranaje de denunciar a Cristina. Entonces armamos una gran causa de corrupción. La inició Bonadio y Stornelli, con un periodista de La Nación que dijo que había encontrado los cuadernos, 8 cuadernos, encontraron 6, en los 2 restantes era lo que supuestamente estaban todos, no eran cuadernos, eran fotocopias, se quemaron, se desquemaron, se practicaron infinidad de pericias, más de 1500 tachaduras, interlineaciones, 5 manos que escribieron esos cuadernos, en distinta velocidad. Estoy hablando de pruebas, supongamos que es una prueba documental válida. Y la otra prueba eran los arrepentidos, que tenían que tener filmados, no lo filmaron, porque muchos de esos arrepentidos fueron a denunciar en escribanías que habían sido sometidos a presión en las alcaldías porque se los llevaban presos, si no. No hay registros fílmicos, que es lo que establece la ley. Aún así tenemos una causa judicial en un tribunal donde corrieron a una de las juezas, la doctora López Iñiguez, porque era la que había estado en la causa D'Alessio, que es justamente la que denunciaba esta operatoria, y en la que la Corte exculpó a Stornelli. Fíjense, el poder real no perdona. Ahí está Stornelli. Ahora. Sí, para los que dicen que el lawfare no existe y todo eso, miren, hagan un ejercicio muy sencillo. Miren cuánto tiempo se le dedica a la cuestión esta de Españolo y el Andis en los medios y cuánto se le dedica a cualquiera de las otras causas. No existe. ¿Cuánto se le dedica al caso Libra y cuánto se le dedica a cualquiera de las otras causas? No existe proporción. ¿No? Proporción. Y además es una cosa que está sucediendo prácticamente en tiempo real. Entonces no hace falta ni siquiera mirar las definiciones del Poder Judicial. Basta con mirar el tratamiento mediático que sea. Unos cuadernos son válidos, los escribió una persona que manejaba un auto, que está habilitado para ser un literato, y otros cuadernos los escribió un profesional, pero estos no son válidos, son un invento. Entonces es muy burdo para que lo aceptemos, ¿no? Tan burdo como aceptar que asesinen gente en el Caribe, desde barcos y aviones de guerra a personas que van en lanchitas, sin ningún proceso de ningún tipo. Nadie te muestra si ahí había droga o no, y se acepta. Nadie te muestra otra cosa que una lancha reventando impactada por un proyectil, y nadie se escandaliza. Nadie te muestra una captura de esas personas para ser llevadas a un estrado judicial, cosa que igual podría estar arreglada. Sin embargo, ni en eso se gastan ya. Estamos viendo una amenaza a la democracia de Venezuela como no hay registro en la historia de Latinoamérica. O sí hay registro cuando fueron todas esas movidas militares de potencias europeas que fueron paradas por la doctrina Drago. Hoy en Argentina no hay quienes lleven adelante una doctrina Drago.
Muy por el contrario, hay un acompañamiento de eso. ¿Qué pensarán en Brasil de una potencial invasión a Venezuela con algún formato, ¿no? Porque los tiempos cambian. No hace falta, ¿se acuerdan que hubo una invasión en las Antillas de los Estados Unidos a un país muy pequeñito? Hoy quizás sea de otra forma, estarán pensando en usar drones para atacar, entre comillas, quirúrgicamente, tan quirúrgicamente como en Palestina, donde mueren niñas y niños todos los días, donde mueren civiles todos los días. ¿Qué ha pasado que ya nadie se escandaliza ni alza la voz por estas cosas? O peor aún, se justifican. Aún suponiendo, cosa que yo no creo, que en Venezuela no rijan los votos para elegir a sus dirigentes, esto no justificaría de ninguna manera asesinar personas por fuerzas militares. Por eso hablar de justicia, y acá tenemos la causa Cuadernos. Después voy a leer algo que me mandó Rocco, pero lo vamos a tener acá, en que me gustó mucho, lo estaba leyendo. Bueno, y la causa Cuadernos es un instrumento, es una herramienta, desde esa perspectiva hay que verla. No se puede analizar jurídicamente. Yo es algo que discuto mucho con colegas. No es que no se puede, sí, pero es una dimensión muy corta. Porque si nos ponemos a analizar las causas jurídicamente vamos a encontrar irregularidades, no solamente en términos de nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales, pero nos quedamos ahí, nos indignamos, que es un sentimiento que yo detesto profundamente, la indignación. La indignación es individual y la indignación corta esa incluso, yo prefiero la bronca y la furia tiene posibilidad de motorizar algo. Pero digo, esto fue la causa Cuadernos y hoy está en plena etapa de juicio oral, con una cantidad de imputados, más de un centenar de imputados. Todavía no se terminaba la lectura del requerimiento fiscal, es decir, cuando el fiscal dice, a ver, este es el delito, tal o cual delito. Y pasó algo muy interesante, ahora vamos a escuchar un audio, porque ustedes saben que el doctor Ubeira es abogado también en el marco de la causa Cuadernos, José Ubeira, y mencionó algo que es muy importante. La defensa de Julio De Vido, en cabeza de Rusconi, hizo un planteamiento de recusación a los jueces, porque esos jueces tan teñidos de parcialidad ya fueron integrantes de otras causas, y por supuesto los rechazos no son jurídicos, no está conforme el planteamiento, no tiene ningún tipo de asidero jurídico, vaya a saber, siempre se encuentra algún tipo de estas construcciones jurídicas. Entonces, básicamente van a escuchar un audio que es lo que dice Ubeira respecto a lo que está pasando ahora en términos técnicos en la causa Cuadernos, y ahora lo vamos a vincular con otra cuestión. Buen día. Efectivamente, la causa Cuadernos ha comenzado y las novedades principales son las dificultades para organizar el esquema de audiencias, una enorme presión del diario La Nación para que se hicieran 3 audiencias semanales de 8 horas y se suspendiera la feria, y el tribunal ha decidido que sean 2 audiencias por semana en horarios de mañana los días jueves y de tarde los días martes. En principio, lo que está en trámite ahora es la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que son larguísimos, y lo que me parece significativo ha sido la recusación del tribunal de parte de la defensa del arquitecto Julio De Vido, en razón de que este mismo tribunal falló en la causa de gas licuado. Se rechazó el planteo, pero claramente la defensa de Julio De Vido marcó un punto con respecto a que este tribunal, utilizando una serie de argumentos vinculados a una decisión anterior del 4º juez, que fue la doctora López Iñiguez, y a pedido de la Fiscalía la apartó. Y la defensa consideró que con estos mismos argumentos también este tribunal tendría que excluirse.
hubo un rechazo in limine y ahora será la casación la que en definitiva termine decidiendo. Pero no hay más grandes novedades que la simple lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Aprovecho hacia la audiencia. Audiencia ahí en la parte final, bueno, lo que les contaba yo, el tribunal que va a juzgar, digamos, está compuesto por supuesto, jueces que son totalmente parciales, ya juzgaron en la causa de gas nacional licuado. Se intentó recusar cuando hay parcialidad manifiesta y se dijo, por supuesto, que no. Ahora va a resolver el Tribunal de Casación, pero es una causa que va a continuar. Es una causa que va a continuar porque fue armada. Esto es lo mismo que cuando decimos algo en la letra chica tal vez favorece. Puede ser que rechacemos todo de plano, pero ¿cómo no vamos a rechazar todo de plano si la letra grande ya es mala? ¿Cómo no vamos a rechazar de plano estas causas judiciales si son construidas como factor de persecución? Si ya surgen con un vicio legal absolutamente que no se puede disolver, por eso digo, son pruebas documentales que no son pruebas documentales. ¿A ustedes les aceptarían en algún juicio fotocopia de una escritura? Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Aceptarían que los arrepentidos? No, lo que dijo el arrepentido está en un papel, pero lo filmaste, no, está en un papel. Fíjense, son dos columnas vertebrales manifiestamente improcedentes para que esta causa continúe. Y lo vamos a vincular, ¿por qué? Con la reforma laboral. Lo podríamos vincular como para cerrar con la reforma laboral, con la reforma educativa, con la reforma de salud. Fíjense, estamos asistiendo a un retorno veloz al medioevo. En términos de reforma de salud, se rechaza totalmente desde el discurso antivacuno hasta la posibilidad, o sea, cortando lo colectivo, ¿no? Pero que si hay algo que hace eficaz la vacunación, es esto de la inmunidad de rebaño. Que seamos todos y todos. Ya lo vimos en la pandemia esto. ¿Mi derecho a qué? Como si los derechos fueran absolutos. Volvemos a la etapa de creer que somos Robinson Crusoe. Y que vivimos solos y que nos o sea, tenemos una subjetividad los ricos individual. siguen solos. Claro, pero es como que yo soy yo por mí misma. Claro. Es algo metodológico hasta filosófico. No, vos sos una construcción social. Todos lo somos. Todos somos los no vínculos que existe el tenemos. yo, gente, exacto, no existe. Y nos hicieron creer que sí existe. Pero bueno, en términos de salud, en términos de educación, la reforma educativa que proponen, que los gremios llaman el terraplanismo educativo, pretende volver atrás de la ley 1420 de 1884. O sea, se levanta Sarmiento y se pega un tiro. La domesticidad de la educación. El volver medio a le pega un tiro a alguien más. Puede ser. No bueno. ahorra sangre de gaucho. Exacto. Pero la reforma laboral, que nos dicen que tenemos que sentarnos a ver, es la reforma de los 90. La ley de PYME, la 24465, la ley Banelco, la 25250, que pretende imponer los convenios colectivos de empresa por los convenios de actividad, llevarnos a lo individual, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos, que es que no te tengan que poner una pistola para negociar porque tu convenio se cae, como tu contrato de alquiler. Tu convenio subsiste y las conquistas también subsisten. Van contra eso, contra el fin de las indemnizaciones por despido arbitrario, que le aclaro a la audiencia, el despido arbitrario es el despido sin fundamento. Ay, que no puedo despedir entonces si el trabajador hace algo mal. No, para eso está el despido con causa, no el despido sin causa. Lo que se intenta es conservar la dignidad del trabajador, que no sea una cosa, ¿sí? Y yo ya estoy escuchando, lamentablemente, en el campo nacional y popular, bueno, pero tenemos 43% de informalidad, entonces algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. Entonces, ¿qué? ¿Lo mismo que reducción de contribuciones patronales que se hizo en la dictadura? ¿Lo mismo que se hizo en el menemismo, inventar 2 formas de contrato sin indemnización? Eso que nos llevó Claro, un 24... no, como 43% no tiene... Está en Pero eso no tiene nada que ver con la porque fuga, tiene que ¿eh? llevar a todos a la informalidad. Claro. O sea, la propuesta de terminar con la mitad de informales... Es la mitad y el yanaconazgo. Es que todos sean No, la verdad informales. que no. Además, mira, repasaba Natalia que estas leyes ya aparecieron una y otra vez. Las leyes laborales, la justicia laboral, no tienen nada que ver con que haya más o menos puestos de trabajo. Eso es mentira. Con la reforma de Martínez II hubo menos puestos de trabajo, con la reforma de Menem hubo menos puestos de trabajo, Además, con la reforma de Cabal hubo menos puestos de trabajo con De la Rúa. Lo que hace que haya más o menos puestos de trabajo es la política macroeconómica, la política industrial, la protección de nuestra industria. Las leyes son para que en cualquier contexto de mucho o de poco empleo los salarios sean más bajos
y haya menos derechos para los trabajadores. No tiene nada que ver las leyes laborales con el volumen de empleo en un país. No tiene nada que ver. Dejémonos de joder con esto, porque le están errando el vizcachazo y tenemos los datos concretos. Con estas mismas leyes laborales, entre 2013 y 2015, se generaron 5 millones y medio de puestos de trabajo formales, con todos los derechos, con estas mismas leyes. Entonces, las leyes laborales no definen el volumen de empleo, definen el volumen, el nivel de salarios y el nivel de dignidad. Vamos a ponerlo en estos términos. ¿La gente se divorciaba antes de la 23.515? ¿Antes de 1985? Sí. ¿Qué hizo la ley? Lo que hizo fue materializar un cambio social. No hubo más divorcios. No hubo ni más ni menos divorcios. Y si quieren, no nos vamos a poner picante, pasa lo mismo con la legalización de la marihuana. Lo que quiero decir es que las leyes no crean ni destruyen empleo. Con estas mismas leyes se crearon empleos y con estas mismas leyes se destruyeron empleos. Lo que crea o destruye empleo es una política económica. Es eso. Así que ahora, yo lo dije la otra vez, en África no hay regulaciones de trabajo dependiente. ¿Y qué tiene que ver? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Si vos le decís a una pyme que no hay consumo, ahora, mira, cerró la casa Orio. La casa de las Orio cerró ayer. Te regalo este trabajador, tampoco lo va a poder mantener. Entonces, esto es el punto, compañeros y compañeras, me parece a mí. Es ver que sistémicamente nos están creando una realidad para que defeccionemos. Sí, el problema es que muchas y muchos ese es el problema. De este lado empiezan a entrar en ese discurso. Bueno, para variar y antes de ir al tema, es como decía Evita, me da más miedo el propio que el ajeno, ¿no? En ese sentido. Así es. Bueno, muchas gracias estamos ya casi llenos en el Pulqui con el calor que hace y siendo el mes de diciembre, así que acá hay aire acondicionado, así la gente. Sí, pero hay que llegar. Hay que llegar, Le abrimos la puerta con la lengua afuera. Vamos a escuchar ahora, ustedes saben que a mí me gusta mucho el tango y ya les anticipo que va a estar el Cachivache Quinteto.